¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin. Bienvenidos a Sin Filtro Electoral, el espacio de conversación para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales. En esta oportunidad está con nosotros el candidato presidencial del Partido Productividad y Trabajo, el señor José Luis Chea Orruela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable. Y complementan esta mesa Marisela Herrera, editora de Actualidad. ¿Qué tal, Marisela? Hola, Ben. Buenas tardes. Y también Gustavo Montenegro, jefe de cierre de Prensa Libre y Guatevisión. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, Ben. Comencemos con la primera pregunta obligatoria, don José Luis. ¿Por qué optar nuevamente a la presidencia? ¿Por qué usted quiere ser presidente de la República? Es 20 años después, creo que estoy en una etapa de mi vida en que ya realmente tengo la madurez y la experiencia suficiente, no solo para entender cómo funciona el Estado guatemalteco, sino para decir realmente lo que tengo que decir sin mayor compromiso. Y en este sentido, a lo largo de estos 20 años que he participado de lejos prácticamente del mundo diplomático, me agota y me cansa ver la improvisación y la mediocridad de la mayoría de los funcionarios públicos. Realmente es así. Hay unos que dan mucha pena y mucha vergüenza, y creo que hay un elemento fundamental ahora, antes de hablar de los planes de gobierno, porque yo le puedo dar el mejor plan de gobierno, pero creo que estamos en el umbral y la obligación moral de rescatar el Estado, no solo de la mediocridad o de la improvisación, sino en este caso particular del narcotráfico. Las últimas noticias que todos hemos leído, los acontecimientos que han pasado, más lo que no conocemos, pero sospechamos, da la impresión que en efecto el narcotráfico está muy cerca, ya no solo de lo que era antaño las autoridades municipales fronterizas, sino de las diputaciones e incluso detrás de alguno de los candidatos presidenciales. Y antes, para que usted pueda implementar cualquier plan de trabajo, realmente tiene que rescatar al Estado. ¿Y cómo se daría esa recuperación del Estado antes de entrar a implementar cualquier programa de trabajo? Esa recuperación básicamente está en la voluntad política y el ejemplo que dé el presidente y sus ministros, y la información que usted pueda tener y trabajar muy de cerca con las autoridades que están internacionales, en este caso, porque las nacionales creo yo que están algo cooptadas en términos de narcotráfico. La DEA lo ha hecho bien, no sé por qué lo hizo en este momento, obviamente debe haber algún interés institucional, porque realmente no solo para los intereses de Guatemala, sino para los intereses de nuestro vecino México y en particular los Estados Unidos, un narcoestado o un narcogobierno realmente sería funesto. O sea que, eso significa, cuando usted habla del apoyo internacional, ¿usted significa que usted propondría una nueva CICIG o estaría de acuerdo en proponer un convenio con alguna? Mire, yo he conversado mucho sobre lo que creo que no es una idea mía, porque vi que en Bruselas la señora fiscal, la actual fiscal, discutió esto, que es una fiscalía transnacional contra la corrupción y en este caso contra la impunidad o el narcotráfico. Es obvio y evidente que solos no vamos a poder en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo hacerlo? Creo que toda institución tiene sus luces y sus sombras, y obviamente, en mi opinión particular y en opinión de muchos guatemaltecos, CICIG se extravió y se perdió en el camino de alguna manera al salirse de un mandato institucional e incursionar en temas de orden constitucional o incluso la propia ley electoral y de partidos políticos. Pero el tema central, que es la lucha contra la corrupción, es un tema que sigue siendo vigente, que está en primera plana y que de alguna manera, aunque no pareciera en las encuestas originales, sí atañe y le preocupa a muchos guatemaltecos, porque cuando usted veía las encuestas hace 3, 4 meses de cuáles eran los temas fundamentales de preocupación del ciudadano guatemalteco, pues estaba básicamente seguridad, salud y educación, infraestructura, y por ahí aparecía en quinto lugar corrupción, pero en la práctica realmente sigue siendo un tema que está muy presente y vigente en el imaginario colectivo del ciudadano que sí realmente desea que se combata la corrupción, y aquel ciudadano que en el 2015 sintió una enorme catarsis, digamos, en la plaza pública, porque jamás pensó ni nunca soñó que se pudiera llevar a cabo no solo la detención,
sino la aportación de pruebas en tal vez uno de los gobiernos que había llegado ya a términos fantasiosos el tema de la corrupción. O sea, la propuesta es una Fiscalía Transnacional contra la Corrupción, que no es, y quiero aclarar aquí, porque ya existe una, que los norteamericanos están apoyando ya al MP, pero conjuntamente con el FBI, pero esto es para defender un poco los intereses de los ciudadanos norteamericanos en Guatemala. Y necesitamos ayuda, obviamente, y hay una enorme diferencia entre hacerlo con un organismo internacional, yo he trabajado en Naciones Unidas y en la OEA, y hacerlo con un gobierno bilateral. Obviamente, esto requiere... A ver, el combate a la corrupción básicamente es inteligencia, es información, es seguir el rastro del dinero, es escuchas, todo eso es tecnología. Lo puede hacer poca gente, lo puede hacer bien, lo puede hacer con un perfil bajo, lo puede hacer en forma mucho más objetiva y puede dejarle al MP, a la señora fiscal en este caso, el papel protagonístico y estelar. Aprovechando que usted habló sobre los temas, habló de educación, salud, seguridad y habló pues el tema que ya desarrolló bastante amplio con el tema de corrupción, ¿cuáles serían los tres o las tres acciones que usted impulsaría en estos tres temas que usted mencionó como ejes de su gobierno? Yo creo que el más fundamental y el más importante es educación. Es decir, un país educado es un país que tiene futuro. Un país que no tiene educación, pues es muy probable que no tenga futuro. Y una de las consecuencias de esa falta de educación es un ciudadano poco crítico. Cuando le hablo de educación, le estoy hablando de la educación básica. Es decir, una educación de calidad donde los niños realmente asistan todos los días que tienen que ir a clase, 200 y piquito, 280, donde los padres de familia estén involucrados, donde los alumnos tengan sus textos a tiempo. La currícula creo que es importante, hay que discutirla, debería ser, en mi opinión, mucho más práctica, mucho más orientada, porque el tema de educación, y esto la verdad es que es muy complejo, tiene que tener un componente cultural. Es decir, aquí hablamos que los políticos siguen siendo lo mismo, y es muy probable que sí, que la mayoría, porque también tendemos a generalizar, sean un problema de credibilidad para el elector. Pero cuando usted sale al interior del país se va a dar cuenta que el elector tampoco ha cambiado. El elector, a ver, hay poblaciones en el 75% que no saben leer y escribir. ¿Qué plan de trabajo les va a dar usted? No lo van a leer. Y si hay otra persona que llega y les regala lámina y les promete ayuda condicionada o que van a seguir los programas sociales, pues ante la miseria, la inmediatez de esto poco, pues los orienta a votar. Eso da la impresión. Vamos a ver si esto pasa en la elección. Pero también el cambio es de fondo y no es una educación que le voy a dar clases, es cultural. Y esto lleva toda una generación, pues lleva 20 años para crear un guatemalteco diferente con cultura, no solo como una expresión cultural, sino le estoy hablando realmente de una cultura de honestidad, de transparencia, de puntualidad, de compromiso, de solidaridad, en fin, un guatemalteco diferente que no sé si es factible hacerlo incluso en 20 años. El actual gobierno entró con una gran expectativa y pues esta, según la última encuesta, pues fue decayendo en decepción. Como parte, usted como formó parte de este gabinete, ¿cómo fue su percepción desde dentro? Digamos, ¿existía esa percepción de desgaste? Digamos, ¿esto motivó su salida? ¿Lo manifestó usted alguna vez? No vamos bien. ¿Cómo fue su vivencia? A ver, yo pienso que el presidente Morales llegó al gobierno, primero en forma inesperada, pero segundo llegó con muy buenas intenciones. Quería, pues obviamente... Y fue el único consejo que yo le di, es que tan importante como entrar es salir de la presidencia de la República. Y de ahí pues yo me dediqué a mis quehaceres propiamente de cultura. Yo creo que sí hizo un gran esfuerzo al principio, pero creo que la falta de experiencia, la propia conformación del gabinete, porque era un gabinete muy heterogéneo, digamos.
en términos de su propia conformación y la falta de conocimiento en la práctica de los actores reales del país, es decir, me refiero quién es el sector privado, cuál es el G8, G7, quiénes mandan, qué piensan, también los políticos, en fin, todo eso fue realmente desgastándolo y porque creo que la expectativa que había generado el 2015 era demasiado alta a comparación de lo que el equipo podía hacer. Y sí tenemos que reconocer algo, porque no es culpa mía, eso no es problema, que tal vez no tuvo esa luna de miel que tienen otros candidatos usualmente y tradicionalmente con la prensa ahora en general. Es decir, por alguna razón el presidente entró en una confrontación directa con los medios en general muy rápidamente y creo que pues los medios son importantes, es decir, pueden discrepar, pero son ellos realmente a los que usted como político se debe, un poco pues, en términos de explicar qué está pasando. ¿Cree usted que el ambiente en este momento de esta campaña electoral 2019 es apático? ¿Cómo lo calificaría, candidato? Es terrible. Yo salgo a la calle, salimos en giras, pedimos el voto, hacemos caravanas, pero yo me voy fijando en la actitud de la gente que estamos conversando, fuera de nuestros simpatizantes, que digamos es el núcleo duro de cada partido que apoya a su alcalde y a su diputado. Yo veo realmente una enorme apatía, una enorme desconfianza por parte de los guatemaltecos en general y mucha pérdida de credibilidad, pues obviamente, de los políticos en general. Entonces, la gente lo está viendo, lo está escuchando, pero uno no sabe si realmente le está creyendo, le está entendiendo, o simplemente al salir de ahí se va a ir la otra semana a otro meeting, a otro meeting, a otro. Hay mucha falta de credibilidad. Desafortunadamente, esa es parte responsabilidad de los políticos, pero creo que también es parte de la responsabilidad ciudadana, porque, a ver, solo hay un partido que emergió del 2015 como un paso más allá de la denuncia y entrar a la acción y al activismo político. No le digo que sea perfecto, usted ha visto que han tenido problemas y todo, pero el ciudadano no se quiere comprometer. Sí. Es decir, probablemente yo no debería estar aquí tampoco, porque digo, pues, puedo ser ministro, he sido embajador, tengo una carrera diplomática, ¿qué estás haciendo aquí? Creo que lo importante en mi caso particular es, yo tengo experiencia, tengo la madurez, no tengo juicios, no soy parte de lo que nunca me han enjuiciado ni por corrupto ni por narcotraficante en varios años de estar ahí. Es decir, no sé si eso es suficiente, debería ser suficiente en términos comparativos. El tema es cómo lograr, y no soy el único, hay 2, 3 candidatos que tienen, en mi opinión, una buena experiencia en el sector público, pero el tema, lo decía Néstor Ahumada por ahí, lo dice la lógica. Hay 8.200.000 empadronados, va a votar cuánto, lleguemos que vote el 30-40% de esos, son 3 millones y piquito. ¿Cómo hago yo en 40 días, si no es por estos esfuerzos que está haciendo la prensa y los medios, para que me conozcan no solo 3 millones de guatemaltecos, sino para que en ese momento decían, bueno, Chea Orruela es la mejor opción? Es muy difícil, y por eso les decía, el electorado también no ha cambiado. Un electorado educado no necesita de que el candidato llegue a la plaza y ofrezca cosas. Ella vio su hoja de vida, vio sus acciones, ha visto su pasado político y puede de alguna manera tomar esa decisión. Había un tema que iba ahí en salud. Solo que lo voy a interrumpir porque es momento de un corte, candidato, y volvemos con más de esta conversación con el candidato José Luis Chea Orruela. Continuamos en Sin Filtro Electoral conversando con el candidato José Luis Chea Orruela del Partido Productividad y Trabajo PPT.
Pero antes de continuar con esta conversación, que hablábamos un poco de la apatía del electorado y qué está sucediendo con los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, vamos a entrar en la dinámica del ping-pong. Este listado de palabras, si usted nos dice qué idea se le viene a mente, candidato. Comencemos con Marisela. Bueno, Ministerio de Cultura y Deportes. Una tragedia. Mucha apatía. Tragedia e indiferencia. Esas deberían ser las dos palabras. Jimmy Morales. Términos literarios, prisionero en su laberinto. Aborto. No estoy de acuerdo. Subsidios. Necesarios en algunas áreas de la agricultura, desafortunadamente. Yo creo que nadie debería estar subsidiado, pero necesarios por lo menos en algunos cultivos. Congreso. Realmente el Congreso es un cáncer. Creo que es una deformación de los principios republicanos de separación de poderes y se ha convertido en la guarida de lo peor que puede tener Guatemala en términos políticos. Programas sociales. Ante la miseria del país, pues uno pensaría que son necesarios, pero es que me extiendo mucho y si usted quiere una palabra. No necesariamente. Realmente no es la manera de sacar a la gente pobre de la pobreza regalándoles cosas. Definitivamente. Los saco de la pobreza ni siquiera un día, porque lo que van a recibir lo van a ir a revender a la ferretería del pueblo, cuyo dueño es el alcalde, la esposa o la tía. Y con eso, pues, tuvo un día, pero nada más. Joviel Acevedo. Otro cáncer. En términos de la educación nacional de este país, no puede ser que la educación y las mejoras que son legales en los pactos colectivos o laudos arbitrales vayan todas orientadas en el incremento salarial a los maestros. Pues está bien, yo entiendo el sindicalismo, entiendo los procesos legales, entiendo la sentencia, los laudos arbitrales, pero creo que dejar en manos de un solo individuo los procesos de negociación realmente es nefasto. Sector privado. Le falta realmente más iniciativa. Es privado, pero no tiene iniciativa privada en el sentido de que tiene que correr más riesgos e involucrarse más realmente en el desarrollo del país. Pena de muerte. Sí, estoy de acuerdo, aunque es inconstitucional por el momento. Hay que hacer toda una gestión, tanto en la Corte de Constitucionalidad como reformas en el Código Penal y eventualmente, y que esto lleva un año, una denuncia parcial de los acuerdos de San José. Reforma fiscal. No, nosotros tenemos una de las tasas de impuestos más bajas de América Latina, pero realmente el problema no es lo que usted quiera, es lo práctico. A nadie le gusta pagar impuestos y si no tienen confianza en el gobierno, usted se va a pasar negociando la reforma fiscal y nunca va a llegar a nada. Yo creo que lo importante para un gobierno y para un presidente es generar la confianza necesaria, que no se está robando el dinero, que sus ministros están ejecutando bien, que tiene resultados tangibles y a partir de ahí atreverse a hacer una reforma fiscal en algunas áreas. ¿Listo? Minería. Creo que es un gran tesoro, pero ya le está pasando el momento, porque si yo estoy invirtiendo, voy a buscar países que sean mucho más competitivos, donde mi inversión esté segura, donde haya certeza jurídica, y todo depende también del precio de los commodities, del oro o de la plata, y creo que aquí hay un gran error de mentalidad. Hay un error de mentalidad en las empresas transnacionales que vienen a Guatemala y quieren llevarse todo por nada, regalías de un 1%, cuando esa misma empresa en otro país ha negociado regalías por 8 o 10%. Es decir, es un tema de negociación. Y segundo, creo que es un tema de mentalidad de las poblaciones locales, porque ahí hay dinero. Y si usted se informa bien y es legítimo y no va a dañar el medio ambiente, puede ganar igual dinero. Esta posición
creo que, bueno, no creo, la leí en Prensa Libre en una entrevista que le hicieron a Monseñor Ramazzini, que le causó, por cierto, mucha crítica. Es un tema nuevamente cultural. Es decir, tenemos que tener una mentalidad empresarial. Yo tengo oro aquí, debajo de la tierra, estos quieren mi oro, esta empresa, pues vamos a negociar y vamos a ver qué nos queda en equidad y justicia, no con voracidad, que realmente pues tampoco conviene. Pues. ¿Salario mínimo? Bueno, ahí estamos en 2.900 algo, 600 quetzales menos que el costo de la canasta básica, pero la economía no da para más. Instituto de la Marimba. Bueno, de los pocos logros del presidente Morales, digamos, como gobierno, y tal vez el logro más importante en términos arquitectónicos, culturales y materiales del Ministerio de Cultura, porque con la terminación de la Escuela de la Marimba, lo que hicimos fue terminar el concepto arquitectónico del maestro Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en su concepción total, que esta faltaba. Y que es una escuela de la marimba que identifica a nuestro instrumento nacional. Siempre he dicho yo que la marimba es la columna vertebral de nuestra identidad musical y que sirve no solo para oír marimba, sino agrupa ahí a los maestros marimberos, a los que construyen marimba, a los que realmente investigan sobre los orígenes de la marimba y pues en eso. Fiscal María Consuelo Porras. Caminando lento. Migrantes. Una gran tragedia nacional, es una vergüenza. Es decir, si hablamos de cáncer, por un lado, los migrantes son la vergüenza nacional. No puede ser que 10,000 millones de dólares anuales son los que vienen de Estados Unidos enviados por más de un par de millones de guatemaltecos. Es decir, nuestro mayor producto de exportación es nuestro capital humano, en el cual no invertimos. Es el que se va, es el que manda divisas. Con esas divisas, si se pudieran orientar bien, usted podría crear, y ellos serían los dueños, ¿no?, de un banco del migrante. Se imagina un banco que pueda comenzar con 3,000 millones de dólares anuales de capital manejado por banqueros, por gente que ellos elijan, que pueda prestar y generar dinero a las comunidades donde ellos tienen origen. Pero el problema es que la mayoría, pues, obviamente va al consumo, ¿no? A terminar la casa, ropa, en fin, no sé. Transfugismo. Otra vergüenza nacional, debería pararse, y de hecho se paró, y sin embargo estamos viendo que el Tribunal Supremo Electoral usa criterios ambiguos para la inscripción de candidatos que no deberían inscribirse. Ese es otro de los problemas del proceso electoral. Genera y está generando mucha incertidumbre con la ambigüedad de sus inscripciones, tanto a nivel de inscripción de alcaldes como de diputados. Incluso, pues ya eso está fuera del Tribunal Supremo Electoral, está en las Cortes, pero al día de hoy, que faltan 40 y pico días para la celebración de las elecciones generales, yo creo que persiste un clima de apatía, sobre todo en la juventud, un clima de incertidumbre en los políticos y una sensación de que no se ve en términos electorales una luz al final del túnel de que el próximo gobierno realmente vaya o pueda ser mejor que los anteriores. 3 últimas. ¿Contrabando? Contrabando, pues no debería existir, pues si ya hay pocos aranceles, realmente todo lo que pasa debajo del suchate podría pasar casi por arriba, obviamente, pero ahí está, es nefasto para la economía, menos para los compradores, obviamente. ¿Corte de constitucionalidad? Digamos, controversial, para ponerlo en pocas palabras. Donald Trump. Es un fenómeno político norteamericano que expresa en su momento el hartazgo de los norteamericanos en general con el bipartidismo y representa tal vez un sector que nunca fue tomado en cuenta y que ahí está, pero obviamente de carácter muy explosivo y
e imprevisible. Bueno, finalizamos la dinámica del ping-pong, continuamos con la conversación. Don José Luis, hablábamos en el bloque anterior de este sentimiento de apatía que hay en el electorado en estos momentos. Pareciera, algunos hablan de la campaña silenciosa, donde no hay muchos anuncios, propuestas, e incluso muchos candidatos son aún desconocidos para la mayoría de los guatemaltecos. Pero este mea culpa de la apatía no debería de provocar propuestas innovadoras, porque parecemos escuchar más de lo mismo en una elección donde no hay novedades. Es correcto, pero es que no puede haber más de lo mismo. Es decir, a menos que usted quiera inventar promesas como que vamos a ir al mundial y otro tipo de cosas que no tienen lógica, pero que se salen de la realidad. La verdad es que cualquier cosa es susceptible de ser una promesa electoral en un país que tiene tantos problemas. Pero usted sabe que en la práctica, en lo cotidiano, los problemas son los mismos. No puede hacer, porque lo que hacen mal algunos de mis colegas es prometer lo que no pueden cumplir. Crear 1 millón de empleos es imposible. ¿Cuántos centros carcelarios? No hay dinero para eso. Es decir, aquí creo yo que es, pero quería terminar su idea, es una casa donde usted al entrar dice, bueno, esta es mi casa y ¿con cuánto tengo? Tenemos un presupuesto de 89.775 millones muy, muy rígido, que se va en pago de deuda externa, se va en el impuesto IVA, PAS, se va en los aportes constitucionales, en las remuneraciones, y le queda un 15%. ¿Qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué propuesta novedosa tengo yo? Primero... Díganosla usted. Bueno, yo le diría que lo repito, todo el dinero y la mayoría del capital debe ir educado a la educación, pero no me estoy refiriendo a saber leer y escribir, sumar y restar. Me estoy refiriendo a poder invertir en cambiar la mentalidad y la cultura del guatemalteco para hacerlo un guatemalteco diferente. Y por eso creo que el tema más importante es el de la desnutrición infantil y crónica. Es decir, parece un tema baladí. Ahí está, sí, le vamos a medir y les vamos a pesar. Pero no, hay un programa realmente serio de la comunidad internacional y del Banco Mundial que se llama La Ventana de los 9 días. Ustedes la conocen. 2.70 creo que es en la gestación y 3.30 en los primeros 2 años. Lo que estamos creando y condenando a la mitad de esos niños guatemaltecos, que la desnutrición está alrededor del 46%, son guatemaltecos atrofiados mental y físicamente. Y lo que estamos haciendo es un ciudadano que no tiene pensamiento crítico. ¿Qué haría usted para mitigar, controlar? Mira, ahorita hay 100 millones de dólares que entraron del Banco Mundial. Yo creo que quien debería encargarse de la logística y la ejecución de este proyecto debería ser el MIDES. Creo que tiene las listas, tiene la gente, conjuntamente con los ministerios de salud, que tienen una unidad para este tipo que pesa y toma medidas de los recién nacidos. Y obviamente el Ministerio del Medio Ambiente por el agua, porque es increíble que el agua potable se constituye uno de los elementos más fundamentales para que un niño pueda crecer bien. La mayor inversión son ellos, los demás ya están ahí y no van a cambiar. Vamos al corte, don José Luis. Al regresar le hago una pregunta sobre esos 3 ministerios que tienen sus peros ahí, y vamos a conversar luego del corte. Okay. Continuamos en la conversación con el candidato presidencial del PPT, el señor José Luis Chea Urruela. Antes del corte, le quería hacer una pregunta sobre esa propuesta que usted tiene para pues entrarle de frente al problema de la desnutrición. Usted dice una coordinación entre el Ministerio de Desarrollo, Salud y Ambiente. Medio ambiente, sí. Okay. ¿Por qué? Pero antes el Ministerio de Desarrollo se ha evidenciado un mal manejo de los recursos, incluso aquí candidatos presidenciales abogan por suprimir esa cartera. Sí. Segundo, Salud no ha resuelto sus problemas de abastecimiento y de atención al guatemalteco. ¿Cómo podría coordinarse este problema con Salud? Y tercero, Ambiente
Tenemos en este momento un ministro de Ambiente que lo que menos ha hecho y ha propuesto son soluciones para el manejo sustentable de los recursos. ¿Cómo entonces usted cambiaría eso? Esa es una propuesta novedosa. Cuando usted me preguntaba el MIDES debe dejar de ser esta caja chica y clientelar de cualquier gobierno. Debe dejar de repartir láminas, fertilizantes, de lo que sea, y debe ser el encargado de repartir esta alimentación y coordinar esta entrega de agua, digamos, a los niños en todo el país, porque tiene una enorme base de datos. Salud, porque realmente el tema de la desnutrición pasa por el Ministerio de Salud y en efecto hay una unidad que hay que hacerla más eficientes. Y menciono, a pesar de las críticas enormes que tiene el Ministerio, obviamente, pero obviamente los recursos hídricos son fundamentales, no solo para los cultivos. Usted sabe que se han desviado ríos, no tenemos una política de protección de nuestras cuencas hidrográficas en relación a México, por ejemplo, y Honduras. Nosotros somos, como Guatemala, el país que al final de esos nacimientos de los ríos se crean los enormes ríos al sur de México, en Veracruz y en Honduras. Es decir, el agua es fundamental y debería ser el tema del medio ambiente. No son los personajes, solo en el caso del MIDES sí. El MIDES tiene alrededor de 1.300 millones de quetzales en presupuesto. No sé cuánto es de funcionamiento, pero no debería estar gastando en láminas ni, ya le dije, fertilizantes. Son ellos los que deberían tener la logística, y eso es solo de estructurarlo bien en todo el país, de poder repartir dentro de esta ventana de los 1000 días los temas de alimentación y de agua potable para estos niños y estas madres que están esperando en el interior del país, que no hay que ir muy lejos. La desnutrición infantil aguda, que es un porcentaje más bajo, pero la crónica, con salir, pasar el puente Belice o ir al río de las Vacas, usted se va a dar cuenta que ahí está. Y lo que tenemos es el Banco Mundial se preocupa porque esta gente no va a tener capacidad de emprendimiento. Es una preocupación válida. Mi preocupación es que esta gente no va a tener una capacidad de discernimiento, no va a ser un ciudadano que va a contribuir a cambiar la política del país. Es un ciudadano atrofiado. Usted me quedó debiendo temas de salud y seguridad. Usted en alguna de las entrevistas que usted ha otorgado ha dicho que va a proponer salud de calidad y seguridad eficaz, con un presupuesto limitado como el que acaba de usted decir, y que hará lo poco que puede hacer. ¿Qué es lo poco que usted puede hacer en ambos temas? Era como se concibió antes. Hay hospitales públicos, es gratuita, hay medicamentos, hay médicos bien pagados, llega usted, lo atienden y sale bien, pues, y si es factible. ¿Por qué? Porque el cuerpo médico es eficiente, porque hay la suficiente cantidad de centros de salud u hospitales en el país o centros de salud preventiva. Es simplemente hacer lo que hay, pero hacerlo bien. El problema ahora es que la gente se roba las curitas, se roba las inyecciones, los médicos en la tarde tienen práctica privada y parte de los insumos los usan en su clínica privada. Es decir, la corrupción no solo es de los políticos, es del país entero que no tiene una cultura de la transparencia. Entonces, o la transforma, que es el planteamiento de largo plazo que tengo yo, o simplemente seguimos haciendo lo mismo, seguimos parchando. Y en seguridad, que tal vez es el tema más complejo. Mire, hay varias angustias del guatemalteco de a pie, el común y corriente. La primera angustia es no tener empleo. Yo sé lo que es no tener empleo. Y la angustia de que llega a fin de mes o tiene que pagar, es que tiene casa, la hipoteca, el carro, y no tiene trabajo y no va a conseguir trabajo. El otro es el miedo de salir y regresar a su casa en la noche, ¿verdad? Yo lo quiero interrumpir con el tema del empleo. Usted dijo que crear 1 millón de empleos va a ser imposible en los 4 años. ¿Cuántos empleos cree usted y cómo, a través de qué políticas generaría su gobierno? El plan de creación de empleos ya está hecho, es que no tenemos que inventarlo. AGEXPORT tiene un estudio excelente para la creación de empleo
y obviamente el rol del Estado es un rol facilitador. El Estado genera empleo probablemente en la construcción, en algunas ferias de empleo, pero el Estado tiene que crear las condiciones necesarias para que diferentes sectores del sector privado puedan crecer. ¿Qué es esto? Textiles, manufacturas, el área forestal. Yo tengo ahí una propuesta, tampoco es original, pero creo que difiere de los demás candidatos. Creo que uno solo lo mencionó, que dentro de la generación de empleo, la economía naranja, que es básicamente la industria creativa y puede aportar mucho al Producto Interno Bruto y no requiere mucha inversión. Por eso creo que un candidato dijo que iba a cerrar el Ministerio de Cultura y Deportes, que lo estaba considerando, y poner 100 escuelas de deporte. Por supuesto, pero ¿en qué cabeza cabe que con 100 escuelas de deporte el país va a progresar? Es decir, hemos regalado miles y millones de trofeos y de pelotas y no somos ni siquiera miembros de la Asociación Internacional de Deporte, es decir, no tenemos ninguna esperanza. Pero la indiferencia de la cultura es el otro tema. Salga usted a regalar libros y lleve una pelota o la misma cantidad de pelotas al lado. La gente quiere pelotas, no va a querer libros. La gran frustración de un ministro de Cultura es precisamente la indiferencia del guatemalteco hacia la cultura en general y los temas culturales en particular. ¿Pero usted entregó más pelotas o más libros? Libros. Pelotas no entregué. ¿No le generó eso que le dijeran, me entrega pelotas? Sí, esa es una de las razones que la verdad yo no me sentía cómodo nunca. Creo que el Viceministerio de Deportes es un lastre para el Ministerio de Cultura. Es un lastre porque lo han politizado en el último año en la bendita caja chica de la campaña del partido oficial y realmente no depende del ministro. Aunque la responsabilidad de firmar sea mía, yo en eso tenía mucho cuidado, pero realmente es un ministerio muy, muy politizado en términos de campañas electorales y creo que el deporte debería estar al lado. ¿Cómo se explica a usted que la... Y aún así estuvo usted bastante tiempo, o sea, aguantó hasta el último, ¿qué? Un año, o sea, sí, antes de que terminara el gobierno. Bueno, es parte de ser funcionario público, ir ahí haciendo lo que se puede. Aguanté porque tenía otros proyectos, quería realmente terminar la escuela de la marimba, quería realmente comenzar a remozar el palacio, estaba olvidado, ahí va caminando. Trabajamos mucho en quitar la discrecionalidad del cobro del parque Tikal, que todos esos son temas, son logros que no parecen, pero realmente se la dimos a un banco y el incremento de los fondos privativos de Tikal subió 10 millones de quetzales, es decir, eso era lo que desaparecía anualmente entre cobradores, vigilantes, guías, en fin, hay una pequeña mafia ya creada para el ingreso a un parque turístico que debería dar mucho más. Pero cuando usted sale a la calle, habla de cultura en un contexto global donde la cultura se ha vuelto expresa, es decir, aquí usted genera hoy, mañana lo desecha porque ya no existe, es muy superficial, la gente ya no escribe, no lee, hay pocos pues, pero estoy hablando de la mayoría. Su máxima expresión es un Twitter, antes eran 120, creo que ahora son 200 caracteres, ahora ya ni siquiera tiene que hablar, un emoticón genera, ese es su diálogo, una así, y se acabó. Entonces uno siente que a la gente, teniendo nosotros tal vez en Centroamérica la riqueza cultural prehispánica, colonial y republicana más grande, no le damos el valor ni la atención que merece. ¿Cómo abordaría ese potencial? Digamos, se habla mucho, por ejemplo, la cuenca de Mirador, que necesita una gran inversión, pero tiene un gran potencial. ¿Cómo abordaría usted? Eso es dinero, pero solo en términos, el Ministerio de Cultura, no el de Deportes, Cultura y Deportes, tiene alrededor de 250 millones de quetzales y Deportes 250 millones de quetzales. Es decir, la excavación de un solo sitio arqueológico son millones y millones y millones de dólares. Antes las universidades estaban muy interesadas, Pensilvania, las otras universidades que comenzaron las grandes excavaciones de los sitios arqueológicos. Hoy
es muy competitivo porque con esta tecnología LiDAR, encontré aquí, pero encontré en Malasia, en Kuala Lumpur, en Indonesia, es decir, ¿dónde voy a poner mi dinero? Es decir, para poder generar ese potencial turístico. El mirador valdrá, Richard, el gobierno es una vergüenza, no ha puesto un centavo para el mirador. Todo el dinero lo ha conseguido Richard Hansen. Y encima ese trabajo que ha hecho Richard le ha costado críticas, enojos en un territorio que es importante también tomar en cuenta, donde el Estado no existe. Usted sobrevuela ese departamento y ve pistas, y pregunta y nadie sabe por qué ahí el Estado no existe, no solo en términos de seguridad, no existe en términos de educación, no existe en términos de salud. Y está ahí nomás, es un territorio muy pequeño. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Qué mentira le voy a decir yo a la gente que voy a prometer que me crea? Es imposible. Lo que tienen que creer es realmente que hay una persona que puede hacer la diferencia en cumplir lo mínimo. Esa persona creo que soy yo. Vamos al corte, a seguir hablando de los mínimos luego de esta pausa. Regresamos a Sin Filtro Electoral y estamos en el último bloque. Bueno, vamos antes de que esto finalice con el segmento del video y la foto de campaña. Queremos enseñarle un video del PPT y usted nos cuenta qué trató de decir. Guatemalteco, comparto contigo la angustia de no tener trabajo, el miedo, la inseguridad y el terror de ser extorsionado día a día por las malas que no solo afectan tu economía, sino también tu vida y tu salud y la economía del país. Durante nuestro gobierno, como presidente, vamos a convertir a las malas, a los extorsionistas, los vamos a poner en la cárcel y vamos a endurecer el sistema de justicia para que la extorsión sea un delito penado en el Código Penal con la pena de muerte. Se refirió a la pena de muerte, extorsiones, a ver, propuesta de seguridad. Era la que yo le hacía anteriormente, es decir, básicamente, probablemente el delito que atañe más al guatemalteco en el área rural, la extorsión, que no solo afecta a la economía, el emprendimiento, sino la vida. El Código Penal contemplaba 4 o 5 delitos con pena de muerte y el Código de Narcoactividad, la Corte de Constitucionalidad dijo que no eran delitos basados en la Convención Americana de Derechos Humanos y el expresidente Portillo quitó el perdón que había para los condenados a muerte. No se puede aplicar en este momento. Pero lo que yo estoy diciendo ahí es que realmente la mayoría del guatemalteco quiere justicia también. Es que no es eso es un tema de impunidad. Aquí hay la impunidad de años que ha estado vinculada al poder, es decir, intocables. A mayor poder y dinero, mayor impunidad. Pero esta impunidad también existe. 98% de los asesinatos no tienen nada. Entonces, ¿qué justicia le voy a dar yo a esta gente que realmente ve que mataron a su esposo, a su hijo, y todo sigue igual? Entonces, no somos suecos, no somos noruegos, somos guatemaltecos. Y usted sale a la calle y realmente la gente desearía que se haga justicia en estos casos. Y como la naturaleza humana del guatemalteco, yo creo interpretarla de esta manera, pues quiere una justicia. En el caso de la extorsión, sería la extorsión cuando el extorsionado pierde la vida, es decir, no solo si es extorsionado. Es un ejemplo. Yo creo que en general los guatemaltecos aprendemos por el miedo. Miedo a que me lleve la CICIG, miedo a las multas que me ponga la policía, miedo a pasarme 20 años en una cárcel si me agarra. Así es la naturaleza humana y creo que a pesar de que hay un enorme debate en si la pena de muerte es disuasiva o no, en el caso particular de Guatemala no se trata de disuadir, se trata de darle justicia y un merecido reconocimiento a esa gente que ha perdido a un familiar o a un amigo víctima de las maras y de la extorsión.
Hablemos del tema de infraestructura un poquito. Hay posturas que dicen el asfalto no se come y hay otras posturas que dicen no, sin asfalto no puede haber una economía. ¿Cuál es su postura respecto del plan? Digamos, está íntimamente vinculado con la generación de empleo y la competitividad. Un país que no tiene carreteras, ¿por qué voy a ir a invertir yo ahí? Un país que no tiene internet, pues realmente mi inversión voy a buscar donde no existe una autopista mediática. Es decir, la infraestructura es tal vez la parte más importante, no solo para un estado, carreteras rurales, sino para que sea competitivo. Es decir, no puede ir a ningún lado si no tiene carreteras. Y nuestro récord es de 2 metros por habitante. Mientras que Canadá está alrededor de los 60 metros por habitante, Costa Rica tiene 12. ¿Cuánto implica saltar de 2 metros a 3, 4 metros por habitante? Son millones de dólares. Yo no puedo decirle, mire, voy a hacer 40,000 kilómetros de carretera, le estoy mintiendo. ¿Pero cuántos kilómetros calcula usted que podrían hacer? Yo calculo que se podría subir de 2 a 3 metros por habitante en 4 años con una inversión de unos 35,000 millones de dólares que vendrían no solo del aporte que pueda tener el Estado, sino de las alianzas público-privadas. Yo eso le quería preguntar, las alianzas público-privadas, entiendo que se está dentro de su gobierno, que usted apoya las alianzas público-privadas, sin embargo me llama la atención que dice que deberían de aprobarse sin pasar por el Congreso. Ese fue un debate que tuve yo con Valdizán, el señor Valdizán. Mire, a nadie, que es la asociación que se encargó durante 5 años de promover, las alianzas público-privadas, no hizo un solo proyecto. El tema es político, claro, es legal. Legal, en efecto, usted no puede conceder bienes que sean del Estado sin la autorización del Congreso. Pero ¿cómo surgió Telgua? ¿Cómo se pudo vender Telgua? Respóndame. Es decir, siempre hay algún resquicio legal que lo pueda hacer. Telgua lo vendieron y no era una alianza público-privada y ahora pues ya es un hecho. Yo le diría que no me gusta que pase por el Congreso por una razón sencilla. El proyecto se encarece. Es decir, si hay gente ¿Por qué se encarece? Porque lo extorsionan al empresario, simplemente le piden dinero. Le piden dinero bajo la mesa. Pregunte, no sé, no me consta, si no haría la acusación. Pero ¿cómo hacerlo de otra forma? Hay que verificar cómo se hizo Telgua. Creo que Telgua es una de las posibilidades de hacerlo. De ahí hay muchos emprendimientos público-privados que obviamente son más privados que públicos, donde no necesita la gestión. Yo prefiero pagar 8 quetzales más y llegar tranquilo a mi casa sin una llanta pinchada que se me pinche, pues. Y realmente los guatemaltecos somos raros, porque no queremos pagar esos 10 quetzales, pero sí pagamos 25 quetzales por una cerveza, y si vamos en el camino, pues el ceviche nos va a costar 50 y lo pagamos sin problema, con gusto. El tema de la infraestructura es vital para hacernos competitivos como país, y es casi como el cordón umbilical, el inicio de un país civilizado que tiene carreteras, que tiene teléfonos, que tiene infraestructura, que tiene una autopista mediática de primer nivel, donde el internet llega hasta lo más recóndito. Aquí no llega, ese es otro problema. Mire, ¿por qué no funcionó el plan de Mesoamérica? Ah, correcto. Bueno, mire, el plan Mesoamérica, que era el plan Puebla-Panamá, fue en efecto una creación de México y Colombia, básicamente, claro, con el consentimiento de los centroamericanos, pero básicamente con inversiones mexicanas y colombianas para que Centroamérica pudiera tener una infraestructura vial razonable y una infraestructura mediática o de internet. No funcionó porque nadie ponía dinero, es decir, iban los comisionados, se trataba, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y de repente, en el caso particular de Guatemala, que era tal vez el más importante, resulta que la hipercarretera más importante la para financiando Brasil, con Odebrecht. Entonces, es decir, y usted hacía las cuentas del gran capitán en el plan Puebla-Panamá y nunca los países pusieron un centavo.
Por eso fracasó. ¿Cuándo se salió usted de ese barquito del PP? Eso de la Cancillería fue un mes después de... un mes después de la caída de Pérez Molina. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de la Cancillería? Mire, la política exterior es la forma. La forma es vital, el contenido también. Y creo que para que usted pueda hacer política exterior tiene que definir con mucho cuidado y antelación el interés nacional. Es decir, cada país defiende su interés nacional, los Estados Unidos, El Salvador. Yo creo que faltó una definición al principio de nuestro interés nacional. ¿Y qué pasa? Nuestros diplomáticos, la mayoría, pues son diplomáticos, de verdad me da pena decirlos, a la carrera con poca formación, más preocupados de conservar su trabajo, porque llegar a embajador pues ya fue lo máximo a usted. Pero es una cancillería que no toma decisiones, que no se atreve a defender los intereses, me estoy refiriendo en términos globales, y si toma decisiones no puede expresarlos en el lenguaje y la forma correcta. Por supuesto que estamos a la comunidad internacional, pero la comunidad internacional también está muy pendiente de lo que nosotros queremos. Es cómo negocia usted. Si va con el PNUD es muy respetuoso, decir sí, así, así. Pero si todos nuestros funcionarios a todos le dicen que sí, o sea, viene alguien, un norteamericano, y sí, 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 es decir, no tiene la capacidad de expresar cómo esto le afecta a esto, no, y negociar algo que beneficie o que más o menos equilibre el interés nacional del país con el interés extranjero. Entonces, hemos tenido, y lo digo con mucha pena y vergüenza, cancilleres y embajadores que más bien parecen embajadores del otro país. Es decir, hay países que tienen 2 embajadores, el que ellos tienen aquí y el nuestro propio. Creo que merece toda una reestructuración la política exterior del país con un punto muy sencillo: definir el interés nacional. Y a lo largo de toda esta experiencia, que considero valiosa, digamos, le ha tenido oportunidad de decirle, digamos, a cada mandatario, a este que está, al anterior, mira, no vas bien, esto está mal. ¿Ha tenido usted ocasión o no? Digamos, porque yo siento que tiene 20 años de una carrera, más de una oportunidad, o estuvo usted con la intención de decirle y mejor no le dijo. O inclusive usted mencionó, recuerdo yo en alguna ocasión también, que los asesores no eran los malos, sino que eran las decisiones que había tomado el mismo mandatario. ¿Cómo haría usted también en ese sentido de rodearse de buenas personas? Las buenas personas existen, son muy, muy pocas. La gente que puede hacer función de Estado, salga usted a la calle, no existen. Todos quieren ser ministros, sí, yo me apunto, pero o presidentes, pero póngalos en esa silla, a ver cómo lo manejan. Es trasladarse de un Go-Kart y le ponen un pequeño Ferrari con 12 cambios, ¿qué va a hacer usted? Claro que he tenido la oportunidad, bueno, en la parte que a mí me ha correspondido, pero obviamente... No hacen caso. Eso es un tema. Y los asesores dicen, mira, no le hagas caso. La rosca. ¿Y usted sí va a hacer caso a sus asesores? Rosca. ¿Cómo librarse de la rosca? Mire, es no teniéndola, es que depende. Yo en este caso particular creo que el presidente más inteligente es el que está rodeado de gente más inteligente. El presidente, el que menos va a trabajar, si yo llego, soy yo. Los que tienen que trabajar son los ministros. Mi función no es venir a recitar aquí estadísticas, mi función es dirigir el país y eso lo hacen los ministros. A ver, don José Luis, luego de estos 56 minutos de... Me quedan 4, No, le quedan 2. Bueno, que las cosas están mal, es lo que nos ha repetido una y otra vez. Le doy 2 minutos para tratar de darle esperanza a los votantes. Yo creo que más que esperanza a los votantes, lo que tienen que tener es la convicción de poder elegir una persona, un candidato que pueda cumplir con lo que promete. Si ustedes están esperando un mago e ir al mundial, pues están equivocados, van a elegir mal. Conmigo tienen experiencia, tienen madurez, tienen trayectoria y tienen algo que es importante. Yo soy capaz y estoy en las condiciones de dar el ejemplo. Tengo más de 20 años en el servicio público, entrando y saliendo, y no tengo ninguna acusación de corrupción.
Bueno, hemos finalizado esta entrevista. Muchísimas gracias, don José Luis. No, a ustedes. Marisela, Gustavo, también por enriquecer esta conversación. A ustedes muchas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro Electoral.